Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, tribu, ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les pinta este 14 de febrero? Bueno, seguro cuando yo lo escuchen ya no es 14 de febrero, ¿no? Pero estamos grabando esto un 14 de febrero. Y nuevamente tenemos a la poderosa Sharon Martínez aquí. Wow, continuando este tema. En el anterior podcast dimos la introducción basado en este libro que se llama La búsqueda de Sacred Search de Gary Thomas. Pero Sharon va a continuar ahora sí quedando la carnita. Si no has escuchado el anterior podcast, es como una introducción muy, digamos, a grandes rasgos de lo que se va a mencionar en este podcast. No es necesario que lo escuches, pero la verdad sí lo aconsejamos que lo escuches para que tengas como una, digamos, una noción más amplia de lo que vamos a hablar. Entonces, pues ya, dejo a Sharon la palabra que continúe. Hola, Memito, ¿cómo estás? Una vez más, bien. Como siempre, es un gusto estar aquí. Eso es todo. Gracias por tu invitación. Ya sabes, es tu casa. Y como tú decías, vamos a ir profundizando ahora sí en las respuestas a las preguntas que habíamos planteado anteriormente, pero 100% basados en la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Exacto. Y transforma, más allá de consejos prácticos o consejos que nosotros podríamos escuchar, de boca en boca, ¿no? Sabiduría que el Señor nos da, pero ahora aterrizada 100% en la palabra, porque veníamos diciendo en el anterior podcast que es importante que sepamos cuál es el diseño de Dios en aquello que debemos buscar, en la persona con la que nos vamos a casar, y ser diligentes en escudriñar la palabra para llegar a conclusiones pues realmente fuertes, claro, ¿no? Que si no lo hacemos y no somos diligentes en hacerlo, probablemente va a haber sufrimiento en un futuro. Entonces, ¿qué te parece si vamos abordando 3 temas? Vale. Y van a ser de manera corta pero concisa. Primero, ¿qué debemos buscar en la persona? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre aquello a lo que le debemos dar importancia al momento de buscar a la persona con la que vamos a compartir una misión? Uh-huh. Más allá de un sentimiento de enamoramiento, tomar una decisión apresurada, porque los sentimientos están que ya no dan a flor de piel, ¿no? Dios nos dice, no te apresures por tus sentimientos, porque engañoso es tu corazón, uh-huh, más que cualquier otra cosa. Si viene en un proverbio, ¿no? Creo. Exactamente. Uh-huh. Él te dice, no, solamente yo conozco realmente los corazones, pero te doy sabiduría para que por medio de lo que tú observes te des cuenta cómo está el corazón de la persona, okay, ¿no? Aunque tú no lo puedas ver. Y bueno, comenzaríamos con esto. ¿Cuál es el carácter del varón que Dios quiere para ti? De la mujer que Dios quiere para ti también. Y abordaremos el cortejo. ¿Cuál es el orden de Dios para el cortejo? ¿Y quién debe buscar a quién? Okay. ¿No? ¿La mujer al varón o el varón a la mujer? ¿Qué dice la palabra de Dios explícitamente sobre ese tema? Sí, pues básicamente yo muchas de las cosas que voy a comentar en este podcast me estoy basando mucho en prédicas que he escuchado de Andrés Speaker, también obviamente en la palabra, ¿no? O sea, estoy tomando como base lo que he escuchado de este pastor ya tan conocido que mucha gente pues sigue, admira y le gusta lo que predica. Pero estaba él diciendo, ¿no? Que Jesús es el prototipo de hombre que dejó para todos los varones, ¿no? Y también para las mujeres, ¿no? O sea, no es como de que tengan que ser como el hombre, pero me refiero a cómo debe ser una persona, ¿no? Una persona cristiana, y no tanto por religión, sino por ser seguidor de Cristo. Uh-huh. Y él decía, Jesús como el prototipo de hombre, dice, ¿quién fue el que se acercó a la iglesia? ¿Quién fue el que le dijo primeramente a la iglesia, te amo? ¿Quién fue el que dio el primer paso? El que se sacrificó por la iglesia, ¿no? El que se entregó, dice, fue Jesús. Dice, entonces, él decía, yo voy a animar a los hombres a que dejen de ser, a lo mejor suena muy fuerte la palabra y un poquito densa, pero dice cobardes, ¿no? Porque hay veces que por miedo al rechazo llegamos a acobardarnos, pero si tenemos a Jesucristo como el ejemplo de alguien que toma valentía, como esta palabra que dice, esfuérzate y sé valiente, que dice, ¿sabes qué? Voy a tomar el coraje de, si voy a acercarme a una mujer a decirle, pues a lo mejor tus intenciones, que son buenas intenciones. También obviamente hay que tocar un tema muy importante en esto, y decía el pastor Andrés, dice, quien busca novia es porque busca esposa. Dice, si tú tienes novia pero no estás buscando esposa, no puedes tener novia. ¿Por qué? Porque
estás solamente jugando con corazones. Y como decía Pablo, ¿no? O sea, dice, yo quisiera que todos fueran solteros como yo soy soltero. Dice, pero pues obviamente muchos tienen llamado a matrimonio y dice, pero si estás como pecando, no te andes quemando, ¿no? Básicamente es como cásate para que no te estés quemando. Entonces la intención de esto es, respondiendo a lo que dijo Sharon, es el primero que tiene que tomar la intención o la iniciativa es el hombre. ¿Por qué? Porque estamos llamados a conquistar. Y es un error como varón el que tú tengas que cederle esa responsabilidad a la mujer. Hay veces que por miedo al rechazo digas, no, si ella no me dice que la traigo, pues no voy a expresar mis sentimientos por miedo al rechazo. Si tú estás buscando una relación basada en un fundamento que es Cristo, debes de también actuar conforme lo hace Cristo. Y de acuerdo aterrizando, de acuerdo a el libro que les había mencionado, el autor retoma 3 principios muy importantes. ¿Cómo sé que un hombre tiene carácter? Porque más allá de que te atraiga, sea interesante, sea una persona con una personalidad avasallante, lo que Dios te va a pedir que veas es su carácter. Y dices, ¿cómo sé que un hombre tiene carácter? ¿Cómo sé que un hombre está listo para ya tomar un compromiso? Y te vamos a decir estos puntos. Primero, tiene que ser un hombre humilde que rinde cuentas, porque la humildad es la base para que una persona crezca en el conocimiento de Dios y va a ser una persona que va a ser moldeable. El orgulloso, Dios lo mira de lejos y lo deja tropezar. Pero la persona humilde siempre va a buscar consejo, siempre va a buscar ser transparente y eso le va a permitir seguir creciendo. Segundo, es importante que un hombre tenga una buena ética de trabajo. Y eso, si tú te lees Proverbios, está lleno de principios que te hablan sobre cómo tú puedes saber que el varón que está llamando tu atención es una persona probada en esta área. Una ética de trabajo es muy importante. Ahorita les vamos a dar un preámbulo a lo que dice la palabra. Después, administración de recursos. Es buena la soledad. De hecho, hablaba hace algún tiempo con mi papá y él me decía algo que es muy cierto, es muy sabio. Me dice que la soledad es muy importante para un varón. ¿Por qué? Y la soledad neta, o sea, soledad en la que no hay disturbio emocional. ¿Por qué? Porque en la soledad se va a forjar el carácter, no solo del varón, también de la mujer, pero para el hombre es muy importante. Por eso Dios no se equivocó al crear a Adán y dejarlo primero cultivar el Edén y después cuidar de él y por último le dio a su esposa. ¿Por qué? Porque el hombre primero tiene que tener logros, fracasos, aprendizaje, tiene que aprender a caer y a levantarse, pero solo, sin perjudicar a los demás. Si él no ha aprendido a hacer esto durante la soledad, adivina con quién va a fracasar, con quién se va a tener que levantar y a quién va a lastimar en el proceso. Claro. A ti, ya sea como novia, como esposa y además sus hijos. Entonces, cuando el hombre está en soledad, se forma realmente quien él es. Y cuando Dios va formando su carácter en este tiempo, hay enfoque. Pero cuando hay disturbio emocional, que estás solo, pero sigue habiendo por ahí alguien o más que alguien, hay 3, 4, te desenfocas. Realmente no sabes a dónde vas, cuál es el llamado que Dios te está dando y qué te está pidiendo el Señor, porque hay distractores. Entonces yo recuerdo que en el podcast pasado, Memito de hecho decía algo muy importante. Le decía, Dios quiere todos sus anhelos, que tú lo desees a Él primero. Como varón es sumamente importante y Dios nunca se salta ese paso. Si realmente estás esperando por la mujer que Él quiere para ti, claro que tú te puedes saltar el proceso, irte de boca, lastimar tu corazón y lastimar el de alguien. Pero por eso es muy importante que la persona tenga el carácter o ya haya pasado por un proceso de fuego y de prueba, sí, para que cuando ahora sí llegue el momento, la chica o la persona con la que se va a casar se enamore realmente de quien él es, no de quien él pretende ser. Exacto. ¿No? O sea, ahí tiene que haber diligencia en estar dispuesto a ser pulido. A veces uno dice, uno tiene que ser diligente para encontrar a la idónea, pero Dios te dice, no, sé diligente primero en ser la persona que esa mujer ideal necesita a su lado. Por eso retomamos el principio de Adán en el Edén. Adán primero labró, después cultivó y por último Dios le presentó a su esposa. Por eso, chicas, si dense cuenta, si el hombre en el que estás poniendo tus ojos ha pasado por un tiempo
íntegro de soledad. Y en ese tiempo él ha sido pulido. Y el último punto de los iniciales es que sea un varón que sepa administrar los recursos que Dios le está dando. Es decir, cómo administra el tiempo y cómo administra el dinero. Es muy importante que tú te des cuenta si este varón tiene temor de Dios para gobernar esas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque al final él va a ser la cabeza de tu hogar y va a tener que aprender y va a tener que saber cómo administrar aquello con lo que va a proveer para tu casa. Sí. Y si un hombre, pon tú un ejemplo burdo, pero si un hombre gana una millonada y tú ves que se lo gasta en juegos, que es, no sé, se la pasa comprando... Como que no sabe administrar lo que tiene, ¿no? Así claro. Sea mucho... si no lo administra bien. Si no lo administra bien y se la pasa gastando en lugar de ahorrando o en lugar de invertirlo. O bien, no hay nada de malo en que él compre sus cosas, claro. Etcétera. Pero que no es una persona que está totalmente inclinada en disipar el dinero. Se podría decir como con sus prioridades en orden, por así decirlo. Exactamente, así es. Y de hecho, me gustaría leerles bueno, Memito, ¿me puedes ayudar tú a leer claro. También? Mira. Tú dime, ¿qué buscamos? Te lo paso aquí. Les voy a leer... en Proverbios, si ustedes pueden empezar a leer Proverbios determinadamente, es demasiado útil porque no le da vueltas al asunto. O sea, Dios es muy claro. En cuanto a un hombre que tiene sabiduría para administrar los recursos que Dios le está dando, podemos escuchar Proverbios 6:6. ¿6:6? Sí. ¿Quieres que lo lea o tú lo lees? Si quieres lo leo y el siguiente. ¿Me podrías ayudar a buscar mejor aquí Proverbios 21:5? Claro. Mientras yo leo Proverbios 6:6 dice: Ve a la hormiga y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bien. ¿Quieres que lea el siguiente? Sí, por favor. Mira, hay la versión de Reina Valera y ahorita hice la comparación acá en YouVersion y también hay otras versiones y me gustó otra, así que esta en la leo, ¿no? Porfa, sí. La de Reina Valera 1960 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y hay una versión, la de Dios habla hoy, que está como un poquito más entendible, que dice: los planes bien meditados dan buen resultado, los que se hacen a la ligera causan la ruina. Exactamente, un hombre que sabe planear, un hombre que sabe prever para el futuro. Después, escuchen esto, dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Continúa: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Es decir, todo lo que llega a sus manos, lo gasta. Así como llega, lo suelta. Entonces el Señor es bien puntual en decir: necesitas fijarte en un hombre que sabe administrar lo que yo le permito tener. Dice también: el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Ojo ahí, ¿no? Okay, eso sí. Tanto para los hombres como para las mujeres sí, son principios de carácter. De hecho, igual ahorita, por ejemplo, de lo que comentaba Sharon acerca de los varones y este principio que toma para que las mujeres sepan elegir correctamente, ¿no? Porque pues no es una decisión que va a la ligera y como comentábamos en el podcast anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Sharon hacía mención de cómo se gasta el dinero y demás, y un ejemplo muy práctico que pusimos en el anterior podcast era de, por ejemplo, de cuando él va en el tráfico, ¿no? Cómo se comporta. Por ejemplo, cuando, no sé si tú ahorita, pues no sé, todavía no trabajas ni demás, pero este muchacho, a lo mejor su mamá le dice: oye, ve al mercado a hacer la despensa o va al súper o donde sea, y tú lo acompañas, ves cómo administra el dinero. O sea, desde ahí te puedes dar una idea de cómo administra el dinero. Si tiene poco, en lo poco como lo administres, como lo va a administrar cuando tenga mucho. Exacto. Entonces, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, acá hay un versículo que dice Proverbios 31:10, lo voy a leer en la versión la Biblia de las Américas. Dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Y básicamente lo que quiero hacer relación con esto es más que nada hacia los varones. Digamos que en este principio dice que esta mujer hacendosa, la mujer
que tú vas a elegir te puede llevar tanto a la ruina como también te puede llevar a ser aún más preciada que las joyas. Y de hecho hay otro versículo que ahorita no lo tengo a la mano, pero dice que incluso la mujer es regalo de Dios. Al que haya esposa es regalo de Dios, y su valor supera aún el de las joyas. Ese es un regalo muy, muy grande. Por eso dice, aquel que haya esposa haya el bien, ¿no? Y es recompensado, creo que por el favor de Dios. Alcanza. Exacto, muy bien, gracias. En ese aspecto, sí, o sea, más que nada. Es importante también, ahorita vamos a tocar el tema de las mujeres, porque nosotras también Dios nos pega. Entonces seguimos con los varones, perdón. Sí, con los varones. Sigue dándoles vara. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero las principales que Dios nos pone son las siguientes. En cuanto a características de su carácter, tiene que ser una persona madura, un hombre que camine en temor de Dios, un hombre íntegro, sabio y lleno del Espíritu Santo. Y no es como que lo encuentras solamente en un texto. O sea, de hecho hay más de 50 textos que tocan específicamente estas palabras, la palabra de Dios. Un hombre maduro es un hombre que gobierna sobre sus emociones, no que se deja ser gobernado por ellas. Escuchen esto. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En otro proverbio dice, no te asocies con el hombre de iras, porque vas a sufrir el escarnio. Mujeres, dense cuenta cómo reacciona, como decía Memina, aún cuando tú ves cómo va manejando, cómo trata al ballet parking, cómo trata a los meseros, aún a los niños que te piden dinero en la calle. Tú date cuenta, observa bien cómo reacciona él ante la ansiedad, la desesperación, si es impaciente o es paciente y si gobierna sus emociones. Porque contigo, obviamente, en el cortejo va a mostrar lo mejor de sí, pero eso no va a durar mucho tiempo si realmente él no es un hombre maduro, que tiene dominio propio. Después escuchen esto, el hombre iracundo promueve contiendas. El escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. Un hombre que no es dócil, un hombre que no es humilde delante de Dios no va a recibir consejo. Y el día que tú estés casada y él esté errando, si él no escucha a un pastor, un consejero, aún a Dios, ¿tú crees que te va a escuchar a ti? Exacto. Obviamente no. Durante la soltería, si el hombre no está presto a conocer lo que Dios piensa y a ser humilde para aplicar sus principios, mucho menos en la siguiente temporada de su vida. Incluso el ver como esas cosas que empiezan a suceder desde el noviazgo, aún desde la amistad, si tú llegas a notar eso, son como alertas para, o sea, decirte, ¿sabes qué? Me estoy metiendo en este terreno, y ya tú decides, ¿no? Si continúas o no, pero es como de saber, exacto, es como cuando tienes un tablero con 1000 botones y empieza a parpadear esa luz que está fallando en eso. Exacto. Entonces, para ti es como una luz roja, saber de, bueno, puedo, o sea, si se comporta así, puedo continuar y a mí no me molestaría, o es sabio antes de comprometer el corazón, decir, sabes qué, mejor acá dejamos las cosas. O te dejo un tiempo, madura, métete más con Dios, que Él pula tu carácter y quizá en un futuro veremos, ¿no? Te mantienes en oración, pero sí es bueno parar. Segundo, temor de Dios. Proverbios 14:2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Cómo vas a saber que una persona teme a Dios? Eso se ve reflejado en su conducta. Tu conducta refleja tu honor y amor por Dios. Cuando a ti se te hace fácil vivir en una vida que viola continuamente el carácter de Dios y lo que exalta el carácter de Dios, en lo que ves, en lo que escuchas, en cómo hablas, en cómo te comportas, en qué conversaciones participas, esa conducta te deja ver si la persona realmente vive lo que dice. Porque nosotros podemos ir a un congreso, podemos ir cada sábado a una reunión, puedes ver al chico, no sé, alzando las manos, casi convulsionando en el piso, las chicas también, y uno puede decir, no, yo realmente estoy aquí de cuates con el Señor, ¿no? Sí, pero claro. Cuando tú observas la vida, cuando tú observas la conducta, realmente te das cuenta si él teme a Dios o lo menosprecia. Es como decíamos la vez pasada, tú y yo platicábamos, ¿no? La intimidad con Dios no se puede fingir, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahorita, como decías, a lo mejor una reunión de jóvenes o en una célula o lo que sea, puede a lo mejor puede una persona aparentar,
Pero ya tener una intimidad con Dios, eso no se puede fingir. No, si tú estás bien metida con el Señor, chicas, va a ser más difícil que alguien pueda fingir algo que realmente no está viviendo. Porque por su reacción, ¿no? O sea, una reacción no la puedes fingir porque es como tu naturaleza, reacciona, valga la redundancia. Sí. O sea, ante una situación que te supera, por ejemplo, tú decías hace rato ansiedad, algún caos, lo que sea, ahí no puedes fingir, claro, porque es en automático, no es como un reflejo. Y cuando tienes intimidad con Dios, tu reflejo es lo que has percibido en intimidad. Exactamente, y por eso Dios te dice, sabiduría, tener temor de Dios no es alzar las manos, no es cantar lindo, no es estar todo el tiempo metido en la iglesia, no, eso es parte de, es un reflejo y es bueno. Como una consecuencia, ¿no? Pero lo que Dios te dice es, mira la conducta de la persona. Si la conducta de la persona no se apega al carácter de Dios, quiere decir que esa persona menosprecia a Dios. Wow. O sea, ya ni siquiera te está diciendo va a ser malo para ti, te está diciendo, él me está menospreciando a mí. ¿Realmente quieres casarte con alguien que no me honra? Exacto. No. ¿Por qué? Porque dice que las personas que viven de esa manera van a sufrir las consecuencias de no tener temor de Dios. Y nadie, te aseguro que nadie va a querer estar al lado de una persona cuando Dios que no tiene temor de Dios. Que no tiene temor de Dios. Nadie va a querer casarse con una persona que va a estar continuamente en escarnio y sufriéndola porque no se somete al carácter de Dios. Ahora escuchen esto. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Te está diciendo, va a haber muchas personas, hombres y mujeres, que hablen bien de sí mismas, ¿no? O que todo el tiempo estén hablando de ellas y etcétera. Pero dice el Señor, ¿quién va a encontrar una persona que realmente viva esa bondad de la que habla? Dice, camina en su integridad el justo, es decir, lo ves en su vida, ves la integridad, que lo que dice, lo vive, lo que cree, lo habla y lo refleja en su diario vivir. Okay. Si encuentras una persona así, esa persona es íntegra y eso te conviene. ¿Por qué? Porque sus hijos van a ser como él y van a ser dichosos después de él. Es una promesa de parte de Dios. Entonces también debes darte cuenta si el hombre que te gusta es una persona íntegra, no solamente que habla, una persona que vive. Ahora, por último, el Señor nos impulsa como mujeres a darnos cuenta o posar nuestra mirada en hombres que sean sabios y llenos del Espíritu Santo. Y por llenos del Espíritu Santo no me refiero tanto a manifestaciones sobrenaturales, sino que la palabra de Dios se refiere a frutos del Espíritu. Una persona que es paciente, que es benigna, bondadosa, que tiene paz interior, paz, que muestra amor. Exactamente, y nos da esta palabra en Hechos 6:3. A ver quién lo encuentra primero. Te voy a ganar porque tengo el celular. Muy bien, hermanito. Esgrima. No, ya te fallé. Hechos 6:3. Bueno, aquí lo tengo, sí. ¿Te animas a leerlo? Sí, lo tengo. ¿Lo quieres que lo lea en Reina Valera o en otro? Está en Reina Valera, está bien. Si lo pones ahí, está bien. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ahí te está diciendo, esto se lo estaba diciendo a la iglesia primitiva, tienen que poner sobre ustedes gente que sepa cuidar de la iglesia del Señor, que tengan primero buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que sean sabios. Entonces, chicas, este es un estándar crucial que Dios nos pone. Date cuenta qué frutos del Espíritu la persona que te gusta refleja, que vive, ¿no? Sí. Y eso te puedes dar cuenta igual de maneras muy prácticas. Claro. En el continuo pasar tiempo con la persona, quizá no uno a uno, pero sí lo puedes observar cuando sirven, cuando están en la iglesia, cuando están entre amigos. Exacto. Etcétera. Y ahora, ¿me puedes ayudar a leer esta parte? ¿Cuál? Lo que está subrayado aquí. Ok. Dice, es Éxodo 18:21, ¿vale? ¿Es solo lo que está subrayado o todo? Estos dos. Ok, vale. Dice, desde el 21 al 22, ¿vale? Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Verso 22 dice,
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Aquí el contexto es, Moisés tiene que llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto, pero ya no se da abasto. Es mucha carga para él el gobernar a tanta gente, y su suegro Jetro le dice, ¿sabes qué? Tienes que buscarte hombres que tengan estas características. Más adelante dice que el pueblo los elija, reconozca esto en ellos, tú valídalo y ponlo sobre ellos. Van a ser jueces, es decir, hombres de gobierno, capaces de dirigir. Y dice, todo asunto pequeño, práctico de la vida cotidiana, ellos lo van a juzgar. Uh-huh. Pero si hay un tema espiritual mayor, entonces van a tener que consultarte, ¿no? Okay. Eso es de forma práctica. El hombre que va a ser un hombre que está listo para ejercer gobierno en su casa, tiene que haber ya ejercido gobierno en sí mismo. Okay. Tú tienes que reconocer esas características en la persona, y Dios también lo tiene que validar. Es una persona que va a ser resolutivo. Uh-huh. Para tomar decisiones. Y chicas, eso de verdad que se necesita en el matrimonio. Además decías algo muy importante ahorita que decías, es alguien que ya ejerció gobierno en sí mismo. Y, por ejemplo, como varón, ¿cómo ejerces gobierno sobre ti mismo? Es que cuando, por ejemplo, en lugar de enojarte si te están provocando por cualquier situación que haya sucedido, en lugar de enojarte, te gobiernas a ti mismo, gobiernas tus emociones, gobiernas tus impulsos, a veces como varones que tenemos de enojarnos, de pelearnos, de lo que sea, y ese mismo gobierno que impones sobre ti, cuando aprendes a manejarlo, lo vas a estar imponiendo sobre tu casa. Sí. Aun cuando, por ejemplo, si hay una situación en la que, por ejemplo, yo lo veo en mi casa, ¿no? Hay veces que todo se desquicia, por ejemplo, yo me pongo en una situación, hay niños corriendo, hay como todo un caos en la casa, y un varón que sabe gobernarse, va a saber gobernar su casa, en poner todo en orden. No me refiero a gobierno por fuerza, ¿sabes? Como de, a ver, se callan todos y todo, sino, exacto, somos saber, como de a los niños, saber pequeños, ¿sabes qué? Te sientas aquí un momento, y tú acá, y se pone todo en orden, y saber encauzar, ¿no? El saber gobernar es saber encauzar, no es saber mandar, porque hay dos tipos de gobierno, ¿no? Tipo el gobierno de Faraón, que es solamente ordeno y espero que se hagan las cosas, o el otro que es como lidero con ejemplo. A través del servicio. Como el liderazgo de Jesús. Exacto. Exactamente. Y dense cuenta que aquí está diciendo varones de virtud. Virtud simplemente es vivir conforme al carácter de Dios. Eso es, vivirlo, no solo conocerlo. Segundo, que teman a Dios, temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Fíjense cómo siempre que Dios habla de hombres de gobierno, toca el tema económico. Uh-huh. Tú ves mucho el del carácter del varón en cómo sabe gobernar sus finanzas y cuál es su corazón hacia lo material. Si su corazón está inclinado a lo material, lo más probable es que no vaya a ser un hombre muy efectivo en el reino, porque dice la palabra, no puede servir a dos señores, a las riquezas o a Dios. Y por último te está diciendo que es una persona que va a juzgar al pueblo continuamente, va a tener que estar tomando decisiones. Ahora, por último, en el tema de los varones, escuchen. La última estocada. Para ir un poquito más rápido, pero yo sé que la palabra se explica sola, ¿no? Con la palabra no hay pierde. Pero escuchen esto, dice, cuando Dios les habla en Deuteronomio, les da la ley, les da instrucciones acerca de cómo elegir un rey. Para empezar, Dios no quería que tuvieran reyes, ¿no? Su gobierno era 100% teocrático, pero llega un momento en el que la gente dice, necesitamos tener una figura de autoridad. Y Dios dice, ok, va a llegar ese momento. Cuando llegue ese momento, elijan de esta manera. Chicas, ustedes van a vivir debajo de una autoridad espiritual que va a ser su esposo. Vamos a tener que sujetarnos a él. Eso sí, no podemos pelearla. Dios así lo instituyó. Mejor que tú tengas sabiduría para saber a quién vas a poner como tu cabeza espiritual. Además de que es algo como que está hablando del mundo constantemente ahorita en contra de, ¿no? A las mujeres, como de, es lo que hablábamos hace poco, por ejemplo, en este podcast que hice contigo, igual de feminismo contra feminidad. Tú tocabas mucho ese tema, ¿no? Que actualmente ahorita el mundo a las mujeres le está diciendo todo lo contrario, ¿no? Claro. O sea, como que no necesitas un hombre, o sea, todo lo que te das cuenta que todo lo que Dios formó
como el diablo lo deforma, ¿no? Exacto. O sea, es completamente eso. O sea, pero al final el principio de Dios es este. O sea, en el matrimonio Él va a fungir como la cabeza. No es que sea mayor que tú, simplemente que Él va a llevar mayor peso de responsabilidad. Exacto. Y va a dar más cuentas que tú en decisiones espirituales. Exacto. Y prácticas. Sí. Escuchemos esto. Dice, le dice al pueblo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea, te está diciendo, yo voy, mi voto aquí es el que cuenta, no el de nadie más. Segundo, dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Adaptado a nuestro tiempo es una persona que no sea cristiana, no es una opción. Tiene que ser tu hermano en Cristo. Tercero, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por ese camino. Es decir, el hombre que tú le propongas a Dios como tu futuro esposo no debe estar buscando poder fuera de la voluntad de Dios. Eso es algo crucial para el varón. Generalmente el varón pues fue hecho por el Señor para conquistar, avanzar, etcétera. El poder fuera de su voluntad es algo que puede desviar su corazón. Exacto. Sí o sí, tienes que fijarte en eso.